A veces, el destino nos pone cara a cara con misterios que desafían la lógica y nos hacen cuestionar todo lo que sabemos sobre nuestra vida. Esta es la historia de hija única de un millonario, cuya vida perfecta se desmoronó en un instante, en una simple caminata por la playa, cuando encontró a una mujer idéntica a ella, usando el mismo collar familiar que creía ser único. Laura era el reflejo de una vida de lujo y excesos. A los 20 años, desfilaba su extravagancia sin preocuparse por los costos o las consecuencias. Viajes internacionales, fiestas exclusivas y ropa de marca formaban parte de su rutina. Para ella, el trabajo era algo casi irrelevante, reservado para aquellos que no tenían la suerte de nacer en la misma cuna de oro que ella. Su personalidad snob frecuentemente generaba críticas veladas, pero a Laura no le importaba. Al fin y al cabo, su padre Carlos estaba siempre dispuesto a defenderla. Carlos, por su parte, era un hombre cariñoso pero incapaz de imponer límites a su hija. Desde que su esposa falleció poco después del nacimiento de Laura, dedicó su vida a satisfacer cualquier necesidad o deseo de ella. «Mi hija merece lo mejor», decía a quienes se atrevían a cuestionar su manera de educarla. Incluso amigos cercanos advertían sobre los peligros de mimar a Laura de esa manera, pero Carlos simplemente movía la cabeza y cambiaba de tema. La única persona que realmente insistía en confrontarlo era Daniel, mano derecha de Carlos en la administración de los negocios de la familia y padrino de Laura. Daniel conocía a Carlos desde hacía décadas y se sentía en el derecho de expresar sus opiniones, incluso si eso lo ponía en desacuerdo con su amigo. «Carlos, necesitas abrir los ojos», decía Daniel, con el tono firme que le era característico. «Laura está gastando dinero como si no hubiera un mañana. Este comportamiento puede arruinarlo todo. Ella necesita aprender responsabilidad». Carlos suspiraba y desviaba la mirada. «Daniel, ella perdió a su madre muy temprano. Todo lo que hago es para compensar esa ausencia. No puedo ser duro con ella». «¿No te das cuenta de que le estás haciendo daño a Laura al tratarla así?», insistió Daniel, impaciente. «El mundo no la tratará como tú lo haces. Afuera sufrirá las consecuencias de esta despreocupación. Y sinceramente me preocupa el futuro de la empresa». Carlos simplemente movió la cabeza, cerrando el tema. Más tarde, mientras Carlos y Daniel discutían los negocios en la sala de estar, Laura apareció en la parte superior de la escalera con una maleta de marca en la mano. «Papá, me voy a Europa. Necesito un tiempo para mí. ¿Sabes? Francia tiene unas exposiciones maravillosas y después tal vez vaya a Capri». Carlos la miró con una sonrisa complaciente. «Está bien, querida. Disfruta y mándame noticias. ¿Vas a dejarla ir así, sin ni siquiera preguntar cuánto tiempo va a estar o cuánto va a gastar?», interrumpió Daniel, con el rostro marcado por la irritación. Laura le lanzó una mirada de desdén al padrino. «Oh, Daniel, por favor, siempre tan preocupado. ¿Por qué no te relajas un poco? El dinero nunca ha sido un problema, no lo será ahora». «Ese es exactamente el problema, Laura», exclamó Daniel, volviéndose hacia Carlos. «Tienes que decirle que no, Carlos. Necesitas mostrarle que hay límites». Carlos levantó las manos, pidiendo calma. «Daniel, no hoy. No quiero discutir sobre esto. Laura va a viajar y quiero que sea feliz». Laura sonrió, satisfecha, mientras pasaba por la sala. «Gracias, papá. Eres el mejor. Ahora, si me disculpan,
Mi chofer me está esperando. Cuando salió, Daniel se volvió hacia Carlos con una expresión seria. Crees que lo haces por amor, pero estás destruyendo a Laura. Un día, ella tendrá que enfrentar el mundo real y todo esto que llamas cuidado se convertirá en una carga. Y Carlos, si esto continúa, no sé cuánto tiempo podrá aguantar la empresa. Carlos permaneció en silencio, con la mirada fija en la puerta por donde Laura había salido. Sabía que Daniel tenía parte de razón, pero su corazón no podía aceptar la idea de ser más estricto con la única persona que quedaba en su vida. Mientras tanto, Laura, en el asiento trasero del coche de lujo, miraba por la ventana con una mezcla de aburrimiento y emoción. Para ella, el mundo era un parque de diversiones y sus problemas nunca parecían reales. Lo que aún no sabía era que el destino pronto pondría a prueba esa visión de vida tan despreocupada. El verano llegó y Laura ya tenía en mente cómo aprovecharlo. Sol, mar y mucha diversión. Después de algunas charlas informales con sus amigas, decidió que pasarían las vacaciones en un resort de lujo frente al mar. Era el tipo de lugar que combinaba con ellas, lleno de exclusividad, comodidad y por supuesto oportunidades para ostentar. En la sala de estar de la mansión, Laura caminaba de un lado a otro, eligiendo cuidadosamente los artículos que llevaría. Su colección de bikinis ocupaba casi la mitad de la maleta y la ropa de playa de marca completaba el resto del espacio. Carlos entró en la sala mientras Laura terminaba los preparativos. ¿Está todo listo, hija?, preguntó Carlos, con el tono cariñoso que siempre empleaba al hablar con ella. Casi, papá. Pero ya sabes cómo soy. Necesito asegurarme de que no estoy olvidando nada. Después de todo, estaré fuera por semanas, respondió ella, mientras revisaba un par de gafas de sol. Carlos se rió suavemente, pero había un toque de melancolía en su expresión. Me gustaría ir contigo, pero la empresa me necesita ahora. Estos meses son cruciales. Laura se acercó y tomó las manos de su padre. Lo sé, papá, y sé cuánto trabajas duro, pero te voy a extrañar. ¿Quién va a reírse de mis historias exageradas o preguntarme si estoy comiendo bien? Carlos sonrió, emocionado. Oh, mi niña, sabes que siempre estoy a una llamada de distancia. Disfruta por mí y envíame fotos. Y, por favor, no gastes todo de una vez, ¿de acuerdo? Laura soltó una risa despreocupada. Papá, soy tu hija. Gastar es parte del paquete. Pero prometo que no me voy a exceder. Mucho. Después de una despedida cálida, Laura partió con sus amigas en un coche de lujo que las llevaría al aeropuerto. Todas estaban emocionadas, conversando sobre las fiestas en la playa, las cenas sofisticadas y las actividades exclusivas del resort. Horas después, al llegar al resort, Laura y sus amigas se quedaron deslumbradas. El lugar era aún más impresionante que en las fotos. El mar azul turquesa parecía mezclarse con el cielo, y el resort, con sus villas lujosas y piscinas infinitas, parecía sacado de un sueño. «Chicas, este lugar es el paraíso», exclamó Laura, mientras era recibida con una copa de champán por el personal del resort. Las condujeron a su villa, que era un espectáculo por sí misma. La suite principal, que Laura eligió rápidamente, tenía una vista panorámica del océano, una bañera de hidromasaje en la terraza y una decoración impecable. «Este verano va a ser inolvidable», dijo Laura, mientras se dejaba caer en una cama cubierta por sábanas de algodón egipcio. «Y por supuesto, voy a mostrarle a todo el mundo lo que significa vivir bien». Mientras las amigas exploraban el resort,
Tomando selfies y planeando los próximos días, Laura tomó el teléfono y llamó a su padre. «Hola, papá. Acabo de llegar y necesito decirte. Tienes que conocer este lugar algún día. Es simplemente perfecto». «Me alegra que hayas llegado bien, hija», respondió Carlos al otro lado de la línea. «Disfruta cada momento, pero recuerda tener cuidado. Y por favor, llámame siempre que puedas. Cuenta con eso, papá». «Te quiero», dijo Laura, con una sonrisa sincera. Al colgar el teléfono, Laura volvió su atención hacia el horizonte. Por un momento, sintió una pequeña punzada de nostalgia, pero pronto la euforia del viaje se apoderó de ella nuevamente. Después de todo, había mucho por explorar, fiestas que atender y recuerdos que crear. Poco sabía ella que este viaje sería mucho más que un simple verano de lujo. El destino estaba a punto de enseñarle lecciones que jamás olvidaría. A la mañana siguiente, Laura y sus amigas decidieron explorar una playa cercana al resort, conocida por su tranquilidad y belleza natural. A pesar del lujo del lugar donde se hospedaban, las chicas querían algo más auténtico. Y esa playa parecía perfecta para un día de sol y risas. Al llegar, se acomodaron con sillas de playa y tragos refrescantes. Laura, como siempre, eligió la mejor posición para relajarse. Se puso sus gafas de sol, ajustó la copa de espumante al lado y se tumbó, lista para disfrutar del día. Mientras las amigas reían y tomaban fotos, un joven con una camisa del uniforme del resort apareció caminando por la arena en dirección al grupo. Parecía estar apurado y al ver a Laura se detuvo bruscamente con una expresión irritada. «Judite, ¿por qué estás acostada aquí?», dijo, mirando fijamente a Laura. «¿No deberías estar sirviendo a los huéspedes? Este no es lugar para descansar». Laura levantó las cejas, quitándose las gafas de sol, sorprendida y confundida. «¿Qué? ¿Quién eres tú?». Pero el hombre no le dio tiempo para explicaciones. Hizo gestos nerviosos y continuó. «Voy a llamar al supervisor. Esto es un absurdo». Y salió apresurado, dejando a Laura y a sus amigas sin reacción. Las amigas comenzaron a reír, encontrando la situación completamente absurda. «Laura, ¿qué tipo de lío es este?», dijo una de ellas entre risas. «¿Te confundieron con la empleada del resort?». Laura, claramente irritada, bufó. «Ese tipo debe estar loco». «¿Cómo que Judite? Y aún quiere llamar al supervisor. Él va a ser despedido». «Hablaré con el gerente tan pronto como regresemos al resort». «Relájate, Laura», respondió otra amiga, tratando de calmarla. «Fue un malentendido raro. Déjalo pasar». Laura suspiró y volvió a tumbarse, aún intrigada por lo ocurrido. Sin embargo, el día estaba lejos de terminar. Unos minutos después, otra persona se acercó. Esta vez, era una mujer, también con el uniforme del resort, que caminaba directamente hacia Laura. «Hey, Judite, ¿te tocó la lotería?», dijo la mujer, riendo, mientras miraba a Laura. «Estás aquí acostada, ¿no? Y sin servir tragos, échame un sorbo». Antes de que Laura pudiera responder, la mujer tomó la copa que estaba a su lado y dio un buen sorbo. «Ah, está bien. Voy a cambiarme. Si no, ya sabes», dijo la mujer. Laura finalmente se sentó, completamente indignada. «Oye, ¿qué falta de respeto es esta?». La mujer, dándose cuenta de que algo estaba mal, abrió los ojos de par en par y palideció. «Judite, «Estás diferente». Antes de que Laura pudiera decir algo, la mujer salió corriendo,
dejando a Laura y a sus amigas aún más perplejas. «Ok, ¿qué fue eso ahora?», preguntó una de las amigas, mirando a Laura. «Yo quiero saber eso», respondió Laura, todavía sosteniendo la copa. «Primero un tipo loco me llama Judite, y ahora esta mujer actúa como si me conociera. ¡Qué absurdo!». Las amigas, que al principio se reían, comenzaron a sentirse intrigadas. Algo en esa situación parecía más extraño que un simple malentendido. «Laura, ¿será que existe alguien igual a ti aquí en el resort?», sugirió una de ellas, vacilante. «No puede ser», respondió Laura cruzando los brazos. «¿Ustedes creen que hay alguien tan parecido a mí como para confundirme? Eso es imposible». Pero en el fondo, Laura también estaba molesta. La coincidencia era demasiado extraña para ignorarla, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo que rara vez la afectaba: duda, sin saber que esa serie de encuentros era solo el comienzo de algo mucho más grande. Laura decidió mantener la calma, pero no podía quitarse de la cabeza el nombre Judite. ¿Quién era ella? ¿Y por qué tantas personas estaban actuando como si Laura fuera esa persona? La tarde continuó, pero la sensación de que había algo fuera de lo común no abandonó al grupo. Laura sabía que necesitaba descubrir la verdad, y su curiosidad solo aumentaba. El día estaba caluroso, y Laura, aún intrigada por los eventos recientes, decidió pedir un trago para intentar relajarse. Se acomodó en una silla de playa en el bungalow más exclusivo del resort. Ajustó su sombrero y llamó al camarero. «Trae un mojito, por favor. Algo refrescante», dijo ella, tratando de disimular su inquietud. Pocos minutos después, una camarera se acercó con la bandeja. Laura levantó la mirada y de inmediato se quedó paralizada. La mujer frente a ella era idéntica a ella. No era solo una semejanza común, era como mirarse en un espejo. Los mismos ojos expresivos, el cabello castaño brillante y hasta la postura elegante. Sin embargo, había algo aún más perturbador. La camarera llevaba un collar idéntico al que Laura tenía en el cuello, una joya que pertenecía a su familia desde hace generaciones, pasada de madre a hija. «¿Judite?», preguntó la camarera, con voz confusa. ¿Quién eres tú?», respondió Laura, levantándose de la silla con el corazón acelerado. Ambas se quedaron paradas un momento, solo mirándose, en estado de choque. Judite dejó caer la bandeja, derramando el trago en la arena. «No puede ser. ¿Qué está pasando aquí?», dijo Judite, con la voz temblorosa. «Yo quiero saber. ¿Por qué te pareces exactamente a mí? ¿Y de dónde sacaste ese collar?», replicó Laura, señalando el cuello de Judith. Las amigas de Laura, que estaban conversando animadamente hasta ese momento, se quedaron en absoluto silencio al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. «Laura, esto es imposible», exclamó una de ellas, levantándose de su silla. «Imposible o no, está sucediendo aquí mismo, ante nuestros ojos», respondió otra, aún incrédula. Judite miró a su alrededor, sintiendo el peso de las miradas curiosas de las amigas de Laura. «No sé qué está pasando, pero este collar me lo dieron cuando era pequeña. Mi madre decía que era algo muy importante para nuestra familia». Laura pasó la mano por su frente tratando de organizar sus pensamientos. «Ese collar pertenece a mi familia. Era de mi madre. ¿Estás segura de lo que dices?». Judite asintió, aún perpleja. «Sí, mi madre siempre fue muy misteriosa sobre el tema, pero decía que era lo único que debía guardar conmigo,
Pasara lo que pasara, el silencio invadió al grupo. Las amigas de Laura se miraban entre sí, sin lograr procesar lo que estaban presenciando. Esto no tiene sentido. Necesitamos entender qué está sucediendo aquí, dijo Laura, rompiendo finalmente el silencio. Judite respiró hondo, aún tratando de recomponerse. Yo también quiero entender. Mi turno termina a las 9 de la noche. ¿Podemos encontrarnos en algún lugar para hablar? Laura asintió, aún atónita. Sí, claro. En el lobby del resort, a las 9. Judite recogió la bandeja caída y se alejó apresurada, visiblemente incómoda. Mientras tanto, Laura se hundió en la silla, con el corazón aún latiendo rápido. Laura, ¿estás bien?, preguntó una de las amigas, preocupada. No lo sé, respondió ella, mirando al mar. Esto es más que extraño. Es aterrador. Y ese collar. Necesito respuestas. El resto del día pasó lentamente y todas las conversaciones entre las amigas giraron en torno a Judite. ¿Quién era ella? ¿Por qué era idéntica a Laura? ¿Y qué explicaba el collar? Cuando el reloj marcó las 9, Laura estaba lista. Vestida con su mejor atuendo casual, bajó al lobby del resort, ansiosa y un poco nerviosa. Cualquiera que fuera lo que descubriera esa noche, sabía que cambiaría su vida para siempre. El lobby del resort estaba tranquilo, casi desierto a esa hora de la noche. El suave sonido de la música ambiental y el brillo de las luces doradas no podían disimular la tensión en el aire. Laura ya estaba allí, jugándose nerviosamente con los dedos mientras observaba la entrada, aguardando a Judite. Cuando finalmente llegó, visiblemente más tímida e incómoda, el ambiente se volvió aún más pesado. «Hola, Laura», dijo Judite, dudosa, acercándose con pasos cortos. Su mirada estaba visiblemente perdida, como si no supiera cómo manejar la situación. «Hola, Judite, ¿vamos a sentarnos?». Laura señaló un banco cercano, intentando parecer más relajada, pero sabía que ambas estaban igualmente nerviosas. Se sentaron. La distancia entre ellas parecía menor de lo que realmente era, pero el silencio que siguió era casi palpable. Judite miró al suelo, claramente incómoda, mientras Laura intentaba romper el hielo. «Mira, sé que todo esto es una locura. Pero ¿qué tal, Judite? Eres como una versión pobre de mí, ¿verdad?». Laura rió sin gracia, tratando de aliviar la tensión con una broma. Pero en cuanto las palabras salieron de su boca, se dio cuenta de que no había sido la mejor elección. Judite, con una expresión aún más perpleja, forzó una sonrisa y asintió. «Bueno, yo creo que sí, pero no sé qué pensar de todo esto». El intento de humor se disipó rápidamente y el ambiente pronto se volvió cargado de preguntas no respondidas. Laura respiró hondo y se lanzó en la investigación. «Cuéntame más sobre ti, Judite. ¿Dónde vives? ¿Quiénes son tus padres?». La curiosidad la consumía, pero la preocupación también comenzaba a infiltrarse. Judite parecía dudosa en dar respuestas, como si cada palabra que dijera fuera un pedazo de un rompecabezas que no estaba lista para armar. «Yo no conozco a mis padres. Mi madre murió cuando era muy pequeña. Y mi padre, nunca supe quién era. Fui criada por mi abuela. Siempre me cuidó. Pero ya no tengo contacto con ella. Ella también ha fallecido». Laura sintió un apretón en el pecho. La historia de Judite sonaba tan solitaria, tan llena de vacíos. «Dios mío, esto es tan difícil de creer». «Lo sé, Laura. Y lo más extraño es que el collar, este mismo collar,
Mi abuela siempre decía que era de la familia. Me dijo que era el último regalo que me dejó mi madre, pero nunca explicó el motivo. Judite miró el collar en su cuello, como si intentara entender por qué todo esto parecía tan surrealista. Laura, con los ojos muy abiertos, insistió. Pero, ¿y la fecha? Dime qué día naciste. Necesito saber. Judite parpadeó varias veces, dudosa. Nací el 7 de enero de 2004. ¿Por qué preguntas eso? Laura permaneció en silencio durante algunos segundos antes de que su mente procesara la información. Su corazón se aceleró y un nudo se formó en su garganta. Yo también nací ese día, en el mismo año. Laura casi susurró, incrédula. ¿Estás diciendo que eres? Ambas se miraron y por primera vez, lo que parecía ser solo una coincidencia extraña tomó una forma más aterradora. ¿Sería que somos gemelas? Preguntó Judite, con la voz baja, en un tono de desesperanza, como si no quisiera creer lo que acababa de decir. Laura tragó saliva. Quería negar, quería encontrar alguna explicación lógica para esto, pero las piezas se estaban encajando de manera aterradora. La misma fecha de nacimiento, el mismo collar, la impresionante semejanza física. Ambas quedaron atónitas. El silencio invadió el ambiente y el peso del descubrimiento parecía sofocarlas. Laura y Judite se miraron, intentando entender todo lo que estaba ocurriendo, pero en el fondo, una pregunta flotaba en el aire, sin respuesta. ¿Realmente estaban conectadas por algo más profundo que una simple coincidencia? En los días siguientes, Laura y Judite se encontraban todos los días, tratando de entender la situación cada vez más surrealista. Se veían en el lobby del resort, en la playa o incluso en cafés tranquilos alrededor, pero cada conversación solo las dejaba más confundidas y sin respuestas. Judite, siempre más cautelosa y silenciosa, sugirió que Laura buscara más información sobre el pasado de su madre. Quizás tu padre sepa algo que nunca te contó. Tal vez él sepa más sobre tu madre de lo que imaginas, o de lo que te ha dicho, dijo, tratando de encontrar alguna pista. Laura, con la mente agitada, tomó su celular y llamó a su padre. Él atendió rápidamente, como siempre. Hola, mi amor. ¿Cómo estás en el resort? ¿Te estás divirtiendo mucho? La voz de Carlos estaba llena de cariño, como si la conversación fuera cualquier charla normal. Papá, escúchame, empezó Laura, dudosa. Encontré a una mujer aquí. Ella es idéntica a mí. Tiene el mismo collar de la familia. Y lo más extraño, papá, es que también nació el mismo día y año que yo. Creo que ella es mi hermana, quizás una hermana gemela. Carlos soltó una risa, un sonido resonante que resonó al otro lado de la línea. ¡Oh, hija! ¿Estás bromeando? ¿Ya comenzaste a inventar historias? Eso parece de novela. No estoy bromeando, papá. Mira la foto. Laura, sin paciencia, envió una foto de las dos juntas, en el preciso momento en que estaban sentadas al lado de una mesa en el resort. Carlos recibió el mensaje y al ver la foto se rió una vez más. Lo sabía, Laura. Te estás divirtiendo, ¿verdad? Dame una mejor excusa que esa. Laura sintió un vacío formándose dentro de ella, como si sus dudas se transformaran en algo más angustiante. Su padre parecía no tomar la situación en serio. No es una broma, papá, murmuró, intentando, pero sin lograr convencerlo. Desanimada, Laura colgó el teléfono y miró a Judite, que estaba sentada a su lado,
con una expresión grave y contemplativa. Sabía que no iba a creer, dijo Laura, casi derrotada. Pero ahora, ¿qué hacemos? Necesitamos más respuestas. Fue entonces cuando Judite hizo una sugerencia audaz. ¿Y si intercambiamos lugares? Yo me quedo con tu padre. Intento descubrir qué sabe sobre todo esto. Y tú te quedas con mi abuela, para entender lo que ella sabe sobre mi historia. Puede que encontremos algún hilo de conexión. Laura se quedó en silencio durante unos momentos, sopesando la idea. Cambiar de lugar con Judite significaba renunciar a su vida cómoda y aventurarse en lo desconocido. Tendría que vivir la vida de Judite con su abuela en una realidad muy diferente a la suya. Además, tendría que adaptarse a la condición de alguien que no tiene el lujo y la facilidad de su vida habitual. La idea de volverse pobre por un tiempo parecía algo distante y hasta un poco aterradora. Pero, ¿estás segura de eso?, preguntó Laura, aún con dudas. ¿Y cómo vamos a explicarle eso a nuestras familias? Judite se encogió de hombros, con una expresión decidida. Solo necesitamos respuestas, Laura. No podemos seguir viviendo sin saber quiénes somos realmente. Después de unos minutos de vacilación, Laura finalmente accedió. Está bien, lo haré, pero tendrás que darme consejos sobre cómo vivir como una persona, dijo, esbozando una sonrisa nerviosa. El intercambio de lugares se planeó. Al día siguiente, Laura y Judite se encontraron nuevamente, pero esta vez con la misión de asumir identidades diferentes. Judite iría a la casa de Carlos, el padre de Laura, y Laura se quedaría con la abuela de Judite, la única persona que hasta entonces parecía tener alguna clave para los misterios de la vida de Judite. Buena suerte, Laura, dijo Judite, entregándole una mirada de comprensión. Esto será un gran experimento. Laura respiró hondo. Sobreviviré, lo prometo. Ahora solo espero descubrir algo que me haga entender todo esto. Con las identidades intercambiadas, ambas partieron hacia sus nuevas vidas, listas para investigar los secretos del pasado, sin saber que al hacerlo, estaban a punto de desvelar verdades aún más profundas de lo que jamás imaginaron. El final de las vacaciones llegó más rápido de lo que Laura y Judite imaginaron. El reloj marcaba el momento de regresar a sus vidas reales, y la realidad parecía acercarse con un peso inmenso. Judite, que ahora estaba en el lugar de Laura, subió al avión con las amigas de Laura, aquellas que habían estado a su lado en cada momento del viaje. Sin embargo, algo era visiblemente diferente en ella. Ya no era la misma chica presumida y extravagante que todos conocían. Las amigas observaban, intercambiando miradas discretas, mientras Judite, sin querer, dejaba escapar un cambio sutil en su comportamiento. Cuando se ofreció el servicio a bordo, las amigas se sorprendieron cuando Judite rechazó el camarón, el plato favorito de Laura. «Laura, ¿estás bien?», preguntó una de las amigas, con el ceño fruncido. «Es tu plato favorito. Nunca te había visto decir que no». Judite forzó una sonrisa, tratando de ocultar el nerviosismo. «Es toda esta historia de encontrar a alguien idéntico a mí. Me ha dejado un poco mal. No sé, creo que solo estoy reflexionando. No es nada importante». Las amigas parecían no entender, pero Judite no quiso profundizar más en la conversación. Sabía que estaba cambiando, que la experiencia la había afectado de una manera que no podía explicar, pero también sabía que necesitaba disimular. No podía dejar que descubrieran su verdadera identidad ni que notaran la confusión en su mente. Mientras tanto, en el resort, Laura se encontraba en una situación aún más difícil. Estaba desubicada, sin saber cómo lidiar con el trabajo. Hacer tragos, olvidado. Servir a los clientes con simpatía, imposible. En cada intento, más fallas ocurrían.
Incluso el gerente, que la observaba desde lejos, ya no podía ignorar el desastroso desempeño de la empleada sustituta. «Judith», dijo el gerente, con una expresión severa, al llamarla a un lado. «Lo siento, pero no tienes las habilidades necesarias para este trabajo. Ya no estamos necesitando tus servicios. Estás despedida». El impacto de sus palabras la golpeó con fuerza. Laura, aún con los ojos muy abiertos, intentó protestar, pero sabía que no podría revertir la situación. Sentía la humillación, la tristeza y la frustración de una vida que, por un momento, parecía desmoronarse ante sus ojos. Después de ser despedida, Laura tomó sus cosas y se dirigió a la casa simple de Judith. Al llegar, encontró a una señora en el sofá, mirando telenovelas, que la miró con una sonrisa acogedora y amorosa. «¡Judith! ¿Ya volviste del trabajo, mi hija?», preguntó la señora, con los ojos brillando de cariño. Laura, aún tratando de adaptarse al nuevo ambiente y la nueva identidad, se sentó en el sofá, sintiendo la diferencia inmediata en comparación con el lujo del resort y la vida de Judith. «¡Hola!», «Abuela», respondió, intentando no mostrar cuánto la situación la afectaba. «Sí, volví. Estaba cansada. ¿Cómo fue tu día?». La señora sonrió sin sospechar de la intercambiación de lugares. «Ay, hija mía, te extrañaba. ¿Vamos a ver esta telenovela? La protagonista se parece a ti, tan bonita como...». Laura tragó la nostalgia del lujo, de la vida fácil, y se forzó a sonreír. La rutina simple de la casa de Judith era un choque para ella, pero de alguna manera sentía una cierta paz en el abrazo de la señora, que la miraba con tanto cariño. En el fondo, Laura sabía que esa vida era muy diferente de la suya, pero no podía negar que por un momento parecía más real. Mientras tanto, en el avión, Judith pensaba en todo lo que había vivido en el lugar de Laura. La incomodidad de sentirse completamente desubicada en la vida de otra persona era mayor de lo que imaginaba. No bastaba solo con imitar los gestos, las actitudes. Sentía la diferencia profunda que una vida más simple traía. Ambas estaban tratando de adaptarse a la nueva realidad, aún sin entender cómo todo esto encajaba. Pero una cosa era cierta: algo profundo estaba cambiando dentro de ellas, y el destino, de una manera u otra, las había colocado en la dirección correcta, en busca de respuestas que podrían cambiar sus vidas para siempre. Laura estaba descubriendo una nueva realidad, muy distante de la vida de lujo y confort a la que estaba acostumbrada. La casa donde Judith vivía era extremadamente simple, con solo una habitación. La abuela dormía en la única cama, mientras Laura improvisaba un espacio en el suelo con una manta delgada que apenas lograba abrigarla. La experiencia era un choque. En el primer día, al intentar ajustarse, Laura se sintió mal al lavar los platos en la estrecha pila, con el agua fría que salía del grifo. Barrió el suelo, pero con tanto desánimo que dejaba parte de la suciedad acumulada en los rincones. Cuando intentó cocinar, fue un desastre total. Quemó la comida, dejando la cocina con un hedor horrible a humo. La abuela, con su dulzura, miraba con desconfianza y decía: «Has vuelto muy engreída de ese resort, ¿verdad, Judith? No sabes ni cocinar ya. ¿Qué te hicieron allí?». Laura, tratando de ocultar la irritación, sonreía avergonzada. A pesar de todo, comenzó a darse cuenta de que le gustaba la abuela de Judith. Esa señora, con su amor genuino y dedicación, parecía ser el único alivio en la dura vida que estaba enfrentando.
Conforme pasaban los días, Laura comenzó a adaptarse, aunque con dificultades. Aprendió a barrer correctamente, aunque a regañadientes, y hasta a lavar los platos sin hacer muecas de disgusto. Cocinar, sin embargo, continuaba siendo un desafío y decidió evitar nuevos intentos para no llamar más la atención. Entre las tareas y los momentos de descanso en el sofá viendo telenovelas, Laura comenzó a hacer preguntas sobre el pasado de Judite en busca de respuestas. Abuela, ¿cómo eran mis padres? ¿Qué puedes contarme de ellos? Preguntó, con un tono cuidadoso, intentando parecer natural. La abuela suspiró, como si recordara un pasado lejano. ¡Ah, hija mía! Tus padres eran personas maravillosas. Murieron en un accidente cuando tú eras solo un bebé. Fue muy triste. Tu madre y tu padre no tenían familia, ¿sabes? Eran hijos únicos. Por eso, solo quedé yo para cuidar de ti. Laura sintió un apretón en el corazón al escuchar la historia, pero algo parecía extraño. ¿No tienes fotos de ellos o alguna foto de mi madre embarazada de mí?, preguntó, intentando mantener la calma. La abuela la miró con una expresión de leve tristeza. Desafortunadamente, no, Judite. Yo trabajaba mucho en esa época, ¿sabes? No tenía tiempo para esas cosas. Tu madre también. La vida era muy agitada. Pero fuiste muy amada, hija mía. De eso estoy segura. Laura hojeó un álbum de fotos antiguas que estaba guardado en un armario. Vio algunas imágenes de los padres de Judite, pero ninguna que mostrara a su madre embarazada o con un bebé en brazos. Eso solo aumentaba sus dudas. Pero, abuela, ¿no hay ninguna foto mía con ellos? ¿Ninguna?, insistió Laura. La abuela movió la cabeza. No, Judite, solo estas que estás viendo. Sé que es extraño, pero en esa época no era fácil como hoy, ¿verdad? Vivíamos con lo que teníamos. Laura sintió un profundo desasosiego. Algo no tenía sentido. Por más que intentaba entenderlo, las piezas de la historia simplemente no encajaban. ¿Acaso su madre realmente la había llevado en su vientre? ¿O había un secreto aún mayor detrás de todo esto? Laura sabía que necesitaba seguir investigando, pero también se dio cuenta de que no podía presionar a la abuela. El misterio parecía profundizarse con cada paso que daba, y ella sentía que se estaba acercando cada vez más a una verdad que podría cambiarlo todo. Judite llegó a la mansión con el corazón acelerado y los ojos muy abiertos. Nunca en su vida había visto algo tan grandioso. La puerta se abrió para revelar una entrada rodeada de jardines impecables, una fachada deslumbrante y una piscina que parecía salida de una película. Al entrar, fue recibida por un aroma delicioso que provenía de la cocina y un ambiente que exudaba lujo en cada detalle. Candelabros de cristal, muebles finos y alfombras que parecían suaves como nubes. Se sintió aún más impresionada por la cantidad de comida servida en el desayuno. Frutas exóticas, panes de varios tipos, jugos frescos y un aroma inconfundible de café gourmet. Judite dudó antes de sentarse a la mesa. Era un contraste abismal con lo que estaba acostumbrada. Cuando tomó su taza y se levantó para llevarla al fregadero, notó las miradas sorprendidas de los empleados. La observaban como si hubiera hecho algo absurdo. Judite se dio cuenta de esto y, sonriendo, dijo un «Buenos días, educado». Las miradas no desaparecieron, pero ahora parecían más confusas. Uno de los empleados susurró a otro: «Ella nunca hace eso. ¿Está bien?». Pronto Carlos, el padre de Laura, apareció en el comedor.
ya preparado para su día de trabajo. Miró a Judite con una expresión de preocupación y preguntó: «Hija, ¿estás enferma?» «No». «Pareces diferente». Judite, aún tratando de actuar como Laura, respondió con una sonrisa tímida y un tono de voz dulce: «No, papá, estoy bien, solo estoy reflexionando sobre algunas cosas». El cambio de comportamiento no pasó desapercibido, pero Carlos decidió no insistir. Más tarde, Judite pidió hablar con él en privado, en la sala de estar. Él parecía intrigado, pero accedió. «Claro, hija. ¿Sobre qué quieres hablar?», preguntó, sentándose en uno de los lujosos sofás. Judite dudó por un momento, pero sabía que necesitaba ir directo al grano. «Quería saber más sobre mi madre y sobre el pasado». Carlos suspiró profundamente, un mixto de dolor y nostalgia apareciendo en su rostro. «Tu madre, Mirela, era una mujer increíble, una científica brillante, apasionada por la genética. Pasaba horas en el laboratorio, pero siempre encontraba tiempo para planear nuestro futuro como familia. Desafortunadamente, nos dejó el día en que naciste. Fue un parto complicado y no resistió». Judite escuchó atentamente, intentando procesar la información. Carlos se levantó y tomó un álbum de fotos de una estantería cercana. Lo abrió y mostró una serie de imágenes de Mirela. «Tienes los ojos de ella, ¿sabías? Era hermosa y fuerte, y veo mucho de ella en ti». Judite sonrió, pero sentía el peso de algo no resuelto. «¿Y hay alguna foto de la gravidez? ¿Algo del tiempo en que ella estaba esperándome?». Carlos hojeó el álbum y encontró algunas imágenes. «Sí, aquí están. Fotos de cuando estaba embarazada de ti. Y, por supuesto, las ecografías». Señaló una imagen en blanco y negro que mostraba claramente un solo bebé en el útero. Judite observó detenidamente la foto, tratando de encontrar alguna pista, pero todo parecía normal. Mirela estaba embarazada de solo un bebé, no dos. El misterio continuaba flotando, y Judite sabía que, de alguna manera, las respuestas aún estaban escondidas, esperando ser descubiertas. «Gracias por contarme, papá. Solo quería saber más sobre ella. Creo que nunca había preguntado tanto antes», dijo Judite, tratando de mantener un tono natural. Carlos sonrió levemente, sin darse cuenta de la profundidad de las dudas que Judite cargaba. «Sabes que puedes preguntarme cualquier cosa, hija. Mirela estaría muy orgullosa de...». Judite asintió, pero en su corazón la incertidumbre solo aumentaba. Algo aún no tenía sentido y estaba más determinada que nunca a descubrir la verdad detrás de su existencia y de la extraña conexión con Laura. Los primeros días del intercambio estuvieron marcados por llamadas diarias entre Judite y Laura. Ambas compartían descubrimientos y trataban de juntar las piezas del rompecabezas de sus vidas. Las preguntas eran siempre las mismas. ¿Serán gemelas? ¿Cómo era eso posible? Pero de repente Judite dejó de atender las llamadas. Laura, ahora viviendo en la casa humilde de Judite, sintió el peso de la situación. El dinero que la abuela tenía era escaso, la comida se estaba acabando y la vida simple comenzaba a agotar su paciencia. Después de una semana sin noticias de Judite, Laura estaba frustrada y furiosa. Se preguntaba si Judite estaba disfrutando del lujo y olvidando el propósito del intercambio. Cierta noche, mientras lavaba los pocos platos de la casa, Laura soltó el paño en el fregadero con rabia y se dirigió a las... La abuela de Judite, al notar su inquietud, preguntó: «¿Qué pasa, niña? ¿Estás nerviosa? ¿Por qué?». Laura suspiró, tratando de mantener la calma, pero no pudo ocultar la irritación.
conseguí un trabajo en otro resort. No puedo quedarme más aquí. Sabía que era una mentira, pero no veía otra salida. Tomó la pequeña cantidad de dinero que aún tenía y la dejó con la abuela. Usa esto para lo que necesites hasta que yo regrese. La abuela la miró con desconfianza, pero no cuestionó. Que Dios te proteja, hija. Solo ten cuidado por ahí. Laura salió de la casa con una pequeña maleta, decidida a poner fin a ese intercambio. Tomó un autobús con destino a la mansión de su padre. Durante el trayecto, su mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué Judite no respondía? Había descubierto algo y decidió mantenerla en la oscuridad. O lo peor, ¿estaba planeando hacerse pasar por ella para siempre? Al llegar a la entrada de la mansión, Laura fue detenida en los portones por guardias de seguridad que la reconocieron como una intrusa. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó furiosa. Soy la hija del dueño de esta casa. Los guardias se miraron entre sí, visiblemente desconfiados, y uno de ellos respondió: Lo sentimos, pero tú no eres Laura. La señorita Laura está dentro de la casa. Laura se quedó sin palabras, un torrente de rabia y preocupación invadiendo su mente. Sintió que algo estaba muy mal y que necesitaba actuar rápido. Ya no tenía dudas. Judite estaba disfrutando de la vida de lujo mientras ella sufría. Pero sobre todo, necesitaba saber por qué Judite había cortado el contacto. Laura estaba desesperada. Mientras discutía con los guardias en la entrada de la mansión, tratando de convencerlos de que era la verdadera hija de Carlos, vio a Daniel acercándose con una mirada fría y calculadora. Se acercó lentamente, gesticulando para los guardias. No dejen que esta pobretona entre. Debe ser alguna impostora tratando de aprovecharse de la bondad de mi amigo Carlos. Los guardias retrocedieron, confiando en Daniel. Él se acercó a Laura, se inclinó y le susurró al oído con una sonrisa maliciosa. Caíste en mi trampa, tonta. ¿Realmente pensaste que ibas a seguir despilfarrando y arruinar la empresa que tu padre construyó? Ahora estás fuera de escena, exactamente como debería ser. Laura se quedó en estado de shock, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las palabras de Daniel resonaban en su mente. ¿Él había planeado todo? ¿Y por qué? Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro mientras veía a Daniel regresar hacia dentro de los portones con una expresión de triunfo. Desolada, Laura se alejó, sintiéndose traicionada y perdida. Pero entonces recordó que su mejor amiga Nara vivía cerca. Si había alguien que creería en ella, sería Nara. Con determinación, caminó hasta la casa de su amiga y tocó el timbre. Nara abrió la puerta, sorprendida al ver a Laura allí, y de inmediato notó algo diferente. «¿Laura? ¿Qué pasó? ¿Por qué tienes esa apariencia?» Laura se desmoronó, llorando, e intentó explicarle todo lo que había sucedido desde el encuentro con Judite. Nara la interrumpió, aún desconfiada. «Sabes, pensé que estabas diferente en el resort. Hasta mal escribiste mi nombre una vez. Pensé que era estrés. Pero esto lo explica». Las dos se abrazaron, emocionadas. Laura sintió un alivio al encontrar finalmente a alguien que creyera en ella. Entre sollozos dijo: «Nara, no sé qué hacer. Estoy perdida. Solo sé que necesito tu ayuda». Nara la llevó adentro, le ofreció un té caliente y prometió que juntas encontrarían una manera de resolver todo. «Te quedarás aquí conmigo.
Vamos a descubrir cómo desmascarar a quien sea que esté detrás de esto, Laura. Lo prometo. Laura pasó la noche en la casa de su amiga, sintiendo que finalmente tenía una oportunidad de recuperar su vida, pero sabía que sería una batalla difícil. ¿Qué más ocultaba? Y Judite, ¿por qué no respondía más? Las preguntas seguían, pero ahora, al menos, no estaba sola. Al día siguiente, Laura se despertó decidida a descubrir la verdad. Nara, que ya estaba de pie llena de energía, sugirió: necesitamos empezar por el hospital donde naciste. Allí puede haber alguna pista. Sin perder tiempo, las dos se dirigieron al hospital donde Laura había llegado al mundo. Era un edificio antiguo, pero aún en funcionamiento. Con el poco dinero que Nara tenía, pagaron a una funcionaria del departamento de registros para que buscara en los archivos de hace 20 años. Después de unos minutos de espera, la mujer volvió con un registro en las manos. Aquí está. El nombre de tu madre es Mirela, ¿verdad? Ella dio a luz una niña llamada Laura y desafortunadamente falleció poco después del parto. No hay ningún registro de un segundo bebé. Laura sintió una mezcla de alivio y confusión. Entonces, mi madre solo tuvo a mí. Pero eso no explica a Judite. ¿Quién es ella? Ambas salieron del hospital pensativas. En el camino, Laura tuvo un repentino destello de inspiración. Mi madre trabajaba en una empresa de genética. Siempre escuché a mi padre hablar de eso. Tal vez ellos sepan más sobre lo que pasó. Nara asintió, emocionada ante la posibilidad. Si tu madre era científica, puede que estuviera involucrada en algo que explique la existencia de Judite. Vamos ahora mismo. Impulsadas por la determinación, tomaron un taxi con el resto del dinero de Nara y se dirigieron a la antigua empresa donde había trabajado la madre de Laura. Al llegar, observaron el gran edificio con una fachada moderna, y Laura sintió que su corazón se aceleraba. Quizás allí estuviera la respuesta que tanto buscaban. Sin dudarlo, entraron en la recepción y explicaron que necesitaban información sobre Mirela, que había trabajado allí años atrás. La recepcionista, al principio reacia, terminó llamando a un antiguo empleado que conocía a Mirela. Cuando apareció un hombre de mediana edad con una mirada curiosa, Laura se presentó. Soy Laura, hija de Mirela. Necesito saber si hay algo relacionado con el trabajo de ella que pueda explicar. Bueno, la existencia de otra persona idéntica a mí. El hombre abrió los ojos, sorprendido por la pregunta, pero antes de responder algo, las condujo a una sala reservada. Laura y Nara sabían que estaban a punto de descubrir algo importante. En la mansión, Carlos se sentía dividido entre la alegría y la tristeza. Por un lado, se sentía satisfecho con el comportamiento más maduro y responsable de su hija. Laura, que en realidad era Judite, ahora era educada con los empleados, mostraba interés en conversaciones sobre negocios y adoptaba una postura más serena. Sin embargo, había algo que le inquietaba profundamente. Sentía falta de las risas estruendosas, de las bromas exageradas e incluso del comportamiento snob que de alguna manera llenaba el vacío de la casa desde la pérdida de su esposa. Sentado en su oficina, Carlos miró una foto de Laura cuando era pequeña y murmuró para sí mismo: «Te echo de menos, mi rayo de sol. ¿Quién diría que incluso echaría de menos tu desorden?». Mientras tanto, Judite se sentía cada vez más incómoda con la vida lujosa en la mansión. Al principio, el plan parecía simple. Daniel le había prometido que era gemela de Laura y que Carlos era un hombre codicioso y manipulador que solo se importaba por el dinero,
descuidando a su familia. Daniel insistió en que, al ocupar el lugar de Laura, no solo tendría la oportunidad de ofrecer una vida digna a su abuela, sino también de exponer un supuesto secreto oscuro de Carlos. Pero al convivir con Carlos, Judite comenzó a notar algo diferente. Él no parecía el hombre frío y codicioso que Daniel había descrito. Por el contrario, era amoroso, gentil y llevaba una tristeza evidente. Durante una cena, al escuchar a Carlos mencionar cuánto extrañaba a su verdadera Laura, Judite sintió un nudo en el corazón. Cierta noche, Judite confrontó a Daniel. Se encontraron en un rincón aislado de la mansión. Con los ojos llenos de dudas y rabia, dijo: «Me has mentido, Daniel. Dices que soy gemela de Laura, que Carlos es un hombre terrible. Pero no es eso lo que veo aquí. Él es amable, se preocupa por las personas. ¿Qué está pasando de verdad?». Daniel, manteniendo la calma, la miró y respondió: «No he mentido, Judite. Eres gemela de Laura. La madre de ella manipuló los exámenes y te escondió. Mirela trabajó en proyectos genéticos que nunca salieron a la luz. Pero eso no cambia el hecho de que Carlos es parte de la élite que no duda en aplastar a personas como nosotros». Judite sacudió la cabeza, aún confundida. «Entonces, ¿por qué siento que todo esto está mal? No soy como Laura, Daniel, y Carlos no parece ser el monstruo que has pintado». Daniel tomó una respiración profunda, intentando mantener el control de la situación. «Calma, Judite. Recuerda la razón por la que empezamos todo esto. Estás aquí para darle una vida mejor a tu abuela. Pronto todo estará resuelto y tendrás todo lo que siempre soñaste». A pesar de las palabras de Daniel, Judite no podía ignorar el creciente malestar en su corazón. Sabía que había algo más grande en juego, pero aún no tenía todas las piezas del rompecabezas. Sintiéndose cada vez más atrapada entre dos mundos, Judite empezó a cuestionar si debía seguir adelante con el plan de Daniel o si, por el contrario, debía buscar la verdad sobre su propia identidad y la de Laura. ¿Podía realmente confiar en lo que Daniel le había contado? ¿O había algo más detrás de todo lo que estaba sucediendo? La incertidumbre la perturbaba y la lucha interna crecía con cada día que pasaba en la mansión. Judite y Nara estaban sentadas, ansiosas, en la sala reservada del antiguo empleado de la empresa de genética donde había trabajado la madre de Laura. El hombre, un científico de cabello gris y expresión seria, parecía dudar por un momento antes de finalmente hablar. «Voy a contar todo, pero antes que nada, necesito que entiendan. Nada de lo que diga aquí puede ser registrado ni compartido con nadie. Si alguien descubre esto, las consecuencias serán graves, no solo para mí, sino para todos los involucrados». Miró a las dos con un aire de cautela. Judite y Nara intercambiaron una mirada de entendimiento. No tenían más opción. La verdad necesitaba ser descubierta, por aterradora que fuera. «Mi madre sabía que estaba embarazada de Laura», comenzó el científico, «pero estaba involucrada en un proyecto secreto aquí, algo relacionado con la clonación. Era la pionera de un proyecto llamado clon genético. La intención era crear un embrión perfecto, con una combinación genética única que podría ser utilizada para investigaciones avanzadas e incluso para curas de enfermedades genéticas. Cuando descubrió que estaba embarazada, algo no iba bien en la gestación de Laura y tomó una decisión arriesgada». Judite permaneció en silencio, intentando comprender la magnitud de lo que estaba escuchando. Nara, por otro lado, estaba visiblemente chocada, con los ojos muy abiertos mientras intentaba absorber la información. El científico continuó: «Mirela, la madre de Laura,
no confiaba en los procesos convencionales. Sabía que la ciencia aún no estaba lista para lo que quería hacer. Así que tomó una medida extrema. Clonó el embrión de Laura. Judith tragó en seco, su mente girando. Entonces, ¿soy un clon? El científico asintió, con una expresión grave. Judith, fuiste creada a partir del embrión de Laura, pero en lugar de crecer en el útero de su madre, fuiste implantada en un vientre de alquiler. La idea era mantener la originalidad de Laura, creando una segunda versión de ella. Por motivos legales y éticos, tu existencia fue mantenida en secreto. Laura estaba en estado de shock, las palabras del científico resonando en su mente. Pero había algo aún más aterrador en la historia. Miró a Nara, que estaba tan impactada como ella, y dijo, con la voz temblorosa, «Entonces no soy la única hija de Mirela. Existe alguien como yo, alguien que fue creada para ser una copia exacta de mí. Pero, ¿qué significa eso para el futuro?» El científico respiró hondo y dijo, «Necesitas entender, Judith, que todo lo que sucedió contigo fue parte de un proyecto que iba a ser cerrado, pero debido a la muerte de tu madre y otros factores, este proyecto nunca fue completamente revelado. Mirela era una mujer brillante, pero sus elecciones la llevaron por un camino peligroso». Judith sintió un nudo en el estómago. Todo lo que había creído sobre su vida, sobre quién era, ahora parecía ser una mentira. Su verdadero origen era un experimento, un intento de reproducir a alguien que no era ella. Era solo una copia, el intento de crear una perfección genética. La idea de ser un clon, un reflejo de Laura, la hacía sentir vacía y perdida. «Tienes derecho a conocer la verdad», dijo el científico suavemente. «Y si decides seguir adelante, necesitarás más respuestas. Pero recuerda, no estás sola en esto. Aunque la historia de tu origen sea confusa, tienes tu propia identidad. No dejes que eso defina quién eres». Judith y Nara se miraron, aún en estado de shock. Pero las palabras del científico eran claras. Habían tocado la verdad y ahora sabían que lo que estaba detrás de toda la historia de Laura y Judith era algo mucho más complejo y perturbador de lo que jamás imaginaban. ¿Qué significaba ser un clon? ¿Qué significaba eso para su futuro? La búsqueda de respuestas estaba lejos de terminar y ahora, más que nunca, necesitaban descubrir qué realmente había ocurrido con sus vidas. Laura estaba decidida a poner fin a toda la confusión y descubrir de una vez por todas la verdad. Al enterarse de lo que realmente estaba ocurriendo, sabía que necesitaba ir a ver a su padre, confrontarlo y finalmente contárselo todo. Para ello, sabía que debía ser astuta. No podía ser detenida en la empresa de Carlos, así que decidió disfrazarse como Nara, su mejor amiga, y fingir que estaba haciendo una visita de cortesía. Con una ropa simple que la hacía irreconocible, Laura se sintió un poco más segura. Con su apariencia disfrazada, Laura logró pasar por la entrada de la empresa de su padre sin ser identificada. La ansiedad la consumía, pero sabía que debía hacer esto. Al llegar a la oficina de Carlos, respiró profundamente y entró sin dudar. Carlos, al verla entrar, levantó la vista de sus papeles y sonrió, pensando que era Nara. «Hola, Nara, ¿estás bien?» Pero Laura no pudo ocultar más la tensión en su voz y dijo, «Papá, necesito contarte algo muy serio». Carlos la miró, notando la seriedad en la expresión de Laura, y preocupado la invitó a sentarse. «Claro, hija,
¿Qué ha pasado? Laura, todavía con el corazón acelerado, comenzó a contar la historia. Papá, yo no soy quien crees que soy. Judite, la chica que conoces como Laura. Ella no es tu hija biológica. Yo soy. Carlos se volvió pálido. Estaba en shock, apenas logrando creer en lo que acababa de escuchar. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que tú? Tú eres mi hija. Laura, con lágrimas en los ojos, continuó. Sí, papá. Mi madre, antes de morir, estaba involucrada en un proyecto secreto de clonación. Judite es un clon de mí, creado a partir de un embrión que fue implantado en un vientre de alquiler. Yo soy la verdadera Laura, pero todo fue manipulado. Lo que conoces como tu hija no es. Carlos no sabía qué hacer. El suelo parecía haber desaparecido bajo sus pies. ¿Cómo era posible? Su cerebro intentaba procesar la información, pero no lograba darle sentido a nada. Esto no puede ser real. ¿Cómo? ¿Cómo es que nadie me contó esto? Laura, con voz más firme, dijo. Fui al laboratorio de genética, papá. Vi todo. Sé lo que sucedió. Ahora debes entender. Judite está siendo manipulada. Ella no tiene ninguna culpa. Y tú, Daniel, él está detrás de todo esto. Carlos, aún sin poder creer lo que estaba escuchando, miró a su hija con desesperación en los ojos. ¿Daniel está involucrado en esto? Laura asintió. Sí, él sabía todo. Me engañó, nos engañó. Pero ahora, papá, necesitas ayudarme. Debes ayudarme a resolver esto. Vamos a la mansión. Enfrentemos a Judite y a Daniel. Descubramos la verdad juntos. Carlos, sin saber qué más hacer, finalmente cedió. Está bien, hija. Vamos. No entiendo, pero haré lo que sea necesario. Salieron de la oficina y sin más dilaciones condujeron hasta la mansión. El ambiente estaba tenso, el aire parecía cargado de rabia y angustia. Cuando llegaron, Daniel estaba esperando en la entrada, con una sonrisa que rápidamente se transformó en una expresión cínica al ver a Carlos y Laura juntos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La gran revelación. ¿Finalmente van a confrontar la verdad?, preguntó Daniel, su voz llena de sarcasmo. Carlos, con una expresión sombría, respondió. Sí, Daniel, ahora me escucharás. Quiero que expliques todo. ¿Qué sucedió? ¿Quién eres realmente? ¿Y cuál es tu papel en todo esto? Judite, que estaba en la sala, miró a los dos, atónita. Ella parecía saber que este momento llegaría, pero no estaba preparada para la intensidad de la situación. Se giró hacia Carlos, diciendo con la voz entrecortada. ¿No sabía, Carlos? No sabía nada de esto. Carlos la miró con tristeza, pero su voz era firme. Puede que no tengas culpa, Judite, pero eso no cambia lo que ha pasado. Necesito saber la verdad. Debo entender por qué todo esto fue hecho. Ustedes y mi hija. ¿Quiénes son, en realidad? Judite, temblando, miró a Daniel en busca de apoyo, pero él permaneció impasible, casi desdeñoso. Sabía que el juego estaba casi terminado. ¿Quieres la verdad, Carlos?, preguntó Daniel con una risa fría. La verdad es que has sido engañado. Judite y Laura, ambas son parte de un experimento. Tu esposa, Mirela, estuvo involucrada en este proyecto de clonación y todo se hizo con una razón, con un propósito en mente. Carlos miró a Daniel con creciente odio. ¿Estás diciendo que mi esposa sabía todo? ¿Que estaba involucrada en algo así y nunca me lo contó?
Eres un traidor, Daniel. Ya no eres bienvenido aquí. Judite, ahora con una voz más firme, se volvió hacia Daniel, decidida. Vas a pagar por todo esto, Daniel. Manipulaste tanto mi vida como la de Laura, y ahora sabemos la verdad. Con el peso de las palabras flotando en el aire, Carlos, Laura y Judith quedaron en silencio, sabiendo que no podían dar marcha atrás. La verdad estaba a la vista, y ahora su futuro dependía de las decisiones que tomarían a partir de ese momento. Cuando Judith explicó, con la voz temblorosa, que no sabía nada sobre el plan de clonación y que, en realidad, solo estaba siguiendo las instrucciones de Daniel, Carlos y Laura, quedaron aún más perplejos. Judith, con una mirada vacía de comprensión, dijo: «Solo quería tener una vida digna, que mi abuela tuviera todo lo bueno. Crecí creyendo que mi madre había muerto, y Daniel me dijo que en realidad era hija del señor Carlos y de su esposa. No sabía que todo este esquema te involucraba a ti, Laura». Laura, sintiendo una mezcla de ira y empatía hacia Judith, la miró y dijo: «Sé que no tienes culpa, Judith, pero todo esto se hizo con nuestras vidas. Mi vida fue manipulada sin que yo lo supiera. Lo que importa ahora es la verdad, y que, a pesar de todo, podemos seguir adelante». Carlos, después de escuchar todo, miró con firmeza a Daniel. Su confianza en el antiguo amigo estaba completamente destruida. «Has llegado demasiado lejos, Daniel. Fraude, manipulación, toda esta mentira. Esto no quedará impune. Estás despedido de todo. Nunca más pises mi puerta». Daniel, con la expresión endurecida, sabía que no podía hacer nada más. Fue expulsado de la mansión y de la empresa de Carlos, sin más explicaciones ni derecho a defensa. El hombre que había arquitectado toda la trama de engaños estaba finalmente fuera de sus vidas. Mientras tanto, la abuela de Judith, que siempre había tenido un corazón bondadoso y generoso, comenzó a revelar más sobre el pasado de su nieta. Contó a Laura y a Carlos que después de que la madre gestante de Judith abandonara a la niña poco después del nacimiento, la enfermera que la cuidaba, también una mujer de gran carácter, la adoptó. Fue ella quien la crió con amor y dedicación, sin nunca imaginar el verdadero motivo de su adopción. «Nunca supe lo que había detrás de esto», dijo la abuela con lágrimas en los ojos. «Lo único que siempre hice fue cuidar de ella con todo mi corazón». Mi hija, la madre de Judith, fue una mujer valiente. Tuvo que lidiar con el abandono, con la soledad, pero nunca dejó de dar amor. Carlos, sintiendo su corazón más aliviado al entender las complejas tramas de su hija y de Judith, tomó una decisión importante. Decidió ayudar a Judith y a su abuela. No podía cambiar el pasado, pero podía cambiar su futuro, ofreciéndoles una vida más digna y llena de oportunidades. Proporcionó lo necesario para que tuvieran una vida cómoda, ahora que las mentiras habían sido desmascaradas. Con el tiempo, Laura y Judith comenzaron a acercarse cada vez más. En lugar de rivalidad, un profundo lazo de amistad comenzó a surgir. Ambas sabían que, aunque eran diferentes, la conexión entre ellas era verdadera y fuerte. Judith, que antes sentía el peso de la soledad, ahora tenía en Laura no solo una amiga, sino una hermana. Las dos se apoyaron mutuamente, compartiendo alegrías y tristezas. Su amistad creció tanto que se volvieron inseparables. Juntas, no solo enfrentaron el pasado turbulento, sino que también crearon un futuro lleno de esperanza y amor. La amistad que antes parecía improbable se convirtió en la base de sus vidas. Carlos, feliz de ver a sus dos hijas, biológica y adoptiva, finalmente en paz, sintió que toda la lucha por encontrar la verdad había valido la pena. Sabía que, a pesar de las adversidades, el amor siempre prevalecería.
La relación entre él y Judite también se volvió más fuerte, como la de un padre y una hija verdadera. Judite, que ahora vivía en su nueva casa con la abuela, comenzó a estudiar y buscar nuevos caminos para su vida, con el apoyo constante de Laura y de Carlos. Aunque el pasado había estado marcado por engaños y fraudes, su futuro se construiría con sinceridad, amor y confianza. Al final, todos lograron encontrar su lugar en el mundo. La relación de amistad entre Laura y Judite se transformó en algo más fuerte, casi como hermanas de corazón, y todos vivieron felices, sabiendo que incluso ante las mayores dificultades, la verdad y el amor eran capaces de curar cualquier herida. El pasado pudo haber sido sombrío, pero su futuro era brillante.